Bienvenidos a esta exploración de la danza cósmica. Hoy nos vamos de viaje, un viaje a través de los siglos para desentrañar uno de los mayores misterios del universo, el movimiento de los planetas. Y todo empieza con una pregunta, ¿no? ¿Cómo descubrimos las leyes que gobiernan a los planetas? Esta es la pregunta que se hicieron y que les quitó el sueño a algunos de los pensadores más grandes de la historia. Y para encontrar la respuesta tenemos que irnos muy atrás, a un tiempo en el que veíamos el cosmos de una forma, totalmente distinta a la de ahora. A ver, empecemos por lo más intuitivo, lo que parece obvio, ¿verdad? Que aquí, en la Tierra, estamos en el centro de todo. Y esa idea tiene un nombre, el modelo geocéntrico, el que Ptolomeo perfeccionó. Durante más de 1500 años, esta fue la verdad absoluta. La Tierra, quietecita, y el Sol, la Luna, los planetas, todos dando vueltas a nuestro alrededor. Pero claro, había un problema. A veces, desde la Tierra, parecía que los planetas se iban para atrás. ¿Cómo explicar eso? Pues con algo llamado epiciclos. Imaginen esto. Un planeta da vueltas en un circulito, y ese circulito, a su vez, da vueltas en una órbita mucho más grande alrededor de la Tierra. Una locura, ¿no? Era súper complejo, pero oye, era ingenioso, y más o menos funcionaba. Pero entonces llegó 1543 y ¡boom! Nicolás Copérnico llega y suelta una idea que lo cambió todo. Una idea radical. Preguntó, oigan, ¿y si es el Sol el que está en el centro y no la Tierra? De repente, todo encajaba de una forma mucho más simple. Esos movimientos raros hacia atrás de los planetas, ¡puf!, desaparecieron. Ya no hacían falta los epiciclos. Era solo una ilusión óptica, algo que pasaba porque la Tierra, en su propia órbita, a veces adelanta a otros planetas. Fue literalmente una revolución en el pensamiento. Ok, Copérnico había dado un paso de gigante, pero su modelo, aunque era genial, todavía tenía un pequeño problemita. Él seguía pensando que las órbitas eran círculos. Círculos, perfectos. Y no lo son. La verdadera forma de esta danza cósmica, la clave final, la iba a descubrir otro astrónomo increíble. Hablamos de Johannes Kepler. A principios del siglo XVII, este hombre se puso a analizar años y años, décadas de observaciones súper detalladas, y de ahí sacó 3 leyes. 3 simples leyes que de repente describían con una precisión que asustaba cómo se mueven de verdad los planetas. Y aquí es donde la idea de los círculos perfectos se va por la ventana. La primera ley de Kepler es clara. Las órbitas no son círculos, son elipses, como un círculo un poco aplastado. Y el Sol no está en el centro, sino en uno de los focos de ese elipse. Y la segunda ley, la segunda ley es fascinante. Resulta que un planeta va más rápido cuando está cerca del Sol y más lento cuando está lejos. ¿Qué significa eso? Que la danza cósmica tiene ritmo, no es un movimiento monótono y constante. Pero la tercera ley es pura magia matemática. Es increíble. Kepler descubrió una relación perfecta entre lo que tarda un planeta en dar una vuelta al Sol y lo lejos que está. La fórmula es un poco técnica, pero lo importante es esto. El resultado de esa fórmula es el mismo para Mercurio, para la Tierra, para Júpiter, para todos. De repente, todo el sistema solar estaba unido por una regla matemática, una armonía perfecta que nadie había visto antes. Estaba ahí, oculta en los números. Así que, a ver, recapitulemos. Kepler nos dijo el cómo, nos dio las reglas del baile, pero faltaba la pregunta más importante, el por qué. ¿Por qué se mueven así? ¿Qué fuerza los mantiene en órbita? Para resolver esto, hacía falta un genio, alguien capaz de ver que la misma cosa que hace caer una manzana de un árbol es la que mantiene a la luna dando vueltas a nuestro alrededor. Y ese genio, por supuesto, fue Isaac Newton. En 1687 reveló la respuesta en la que quizás sea la obra científica más importante de la historia. Ahí estaba, el motor del cosmos, la gravedad. La idea de Newton era tan simple como revolucionaria. No hay una fuerza para las cosas en la Tierra y otra para los cielos. No, es la misma fuerza, la gravedad. Cada objeto del universo, cada uno, atrae a todos los demás, y la fuerza de esa atracción depende de cuánta masa tienen y de lo lejos que están. Y ya está, por fin teníamos el porqué. La gravedad era esa mano invisible que movía los planetas en sus órbitas elípticas. Y durante los siguientes 200 años, las leyes de Newton fueron perfectas. Lo explicaban todo. El universo parecía un reloj suizo, preciso, predecible.
Parecía que ya lo habíamos descifrado todo. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Había una pequeña pieza, un engranaje diminuto, en esa maquinaria perfecta que no terminaba de encajar. Y es que, piénsenlo, la teoría de Newton predecía el movimiento de los planetas, las mareas de los océanos, la órbita de los cometas. Todo. Fue uno de los triunfos más grandes de la historia de la ciencia. Era casi perfecta. ¿Cuál era el problema? ¿Qué era lo que no cuadraba? Pues un pequeño planeta rocoso, el más cercano al Sol, Mercurio. A ver, el problema era muy sutil. La órbita de Mercurio no se quedaba quieta. La elipse giraba muy despacio, pero giraba. Imaginen un hula hula que se está cayendo y se bambolea, algo así. A este bamboleo se le llama precesión. Los científicos lo calcularon todo. La atracción de Venus, de la Tierra, de Júpiter, pero ni así. Las leyes de Newton no podían explicar por completo ese pequeño giro. Era como si hubiera un fantasma en la maquinaria del universo. Y para resolver este último misterio, para cazar a ese fantasma, iba a hacer falta otra revolución. Una que iba a poner patas arriba todo lo que creíamos saber sobre la gravedad, el espacio y hasta el tiempo. Y sí, el genio que lo consiguió cambió la física para siempre. Ya a principios del siglo XX apareció Albert Einstein con una idea que, sinceramente, es para volverse loco. Nos dijo, olvídense de la gravedad como una fuerza. Imaginen que el espacio y el tiempo son una misma cosa, como una tela elástica gigante, una cama elástica cósmica. Ahora pongan algo muy pesado en medio, como el Sol. ¿Qué pasa? La tela se hunde, se curva. Pues bien, los planetas no están siendo atraídos por una fuerza, simplemente están rodando por esa curvatura, siguiendo el camino más fácil en ese espacio-tiempo deformado. Y lo más alucinante es que esta nueva visión, la teoría de la relatividad general, explicaba a la perfección el bamboleo de Mercurio. El misterio estaba resuelto. El fantasma no existía. El problema no estaba en los cálculos, estaba en que nuestra idea de lo que era la gravedad estaba incompleta. Ojo, esto no significa que Kepler y Newton estuvieran equivocados, para nada. De hecho, sus leyes son tan increíblemente buenas que son las que usamos hoy en día para lanzar satélites, para enviar naves a Marte o para predecir cuándo va a pasar el próximo cometa. Son los cimientos. Einstein no los demolió, sino que construyó un edificio nuevo y más grande encima. Así que fíjense en el viaje. Empezamos con círculos perfectos porque nos parecía bonito. Pasamos a elipses porque los datos lo exigían. Luego, de una fuerza misteriosa a la idea de que el propio espacio se curva. Cada paso fue una revolución que nos dejó un poco más cerca de entender cómo funciona todo. Y esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿no creen? ¿Cuál es el bamboleo de Mercurio de hoy? ¿Qué pequeña anomalía en nuestros datos que no encaja del todo nos está señalando el camino hacia la próxima y seguramente alucinante teoría del universo?